¿Vale la pena estudiar odontología hoy en día? Si estás pensando hacerlo porque simplemente da dinero o porque te gustan los dientes, creo que este video te va a estar ahorrando unos cuantos añitos de frustración. Porque la pregunta no es si la odontología viene siendo una buena carrera o profesión. La verdadera pregunta es si es buena para tu vida hoy en 2026. Hola, ¿qué tal? Los saluda por acá el Dr. Montero, bien feliz de compartirles un nuevo video y sí, esa será la temática de este contenido. Ok, en la entrega del día de hoy me van a tener que disculpar porque el dispositivo con el cual hacía unas tomas más lejanas, el trípode que uso, se me rompió, así que toca grabar modo selfie. Digamos que la odontología viene siendo una de las carreras más respetadas dentro del sector de la salud, pero al mismo tiempo viene siendo una de las más exigentes, porque sí, para aquellas personas, para la gran mayoría que piensan que dentro de esta profesión solo se estudian los dientes, no. Se estudian otras ramas como la cirugía, la farmacología, la radiología, los materiales dentales, entre otras materias. Y luego viene la parte más difícil, la práctica real con los pacientes. Y aquí es cuando muchas personas se sorprenden porque la teoría no se asimila para nada a la práctica ni a la realidad. Bueno, si me ven ahora que me senté un poco más cómodo en un banco dentro de un parque, que a cada rato estoy mirando hacia el lado, es que tengo aquí justamente mi teléfono con algunos apuntes que quiero que no se me olviden para que el video esté lo más completo posible. Sí, la estomatología o la odontología puede ser una carrera muy rentable, pero no al principio, ya que muchos estudiantes piensan que al graduarse ya apenas se sientan en un sillón y atienden a sus pacientes, ya están cobrando, como decimos aquí en mi país, una millonada de dinero. Y no es así. La realidad, para empezar, es que desde unos primeros momentos, desde una primera base, tienes que realizar inversiones, ya sea en materiales dentales, en tu propio equipo y en muchas ocasiones, que eso no aplica para el país que vivo, pero sí en el resto del mundo, invertir hasta para tu propia clínica. Al principio puedes trabajar con ingresos moderados. Evidentemente, para cuando tú trabajes, en los primeros momentos estás cobrando un salario, ya sea como en mi país, que es mensual, o en la mayoría del resto del mundo, que estás cobrando mientras estás trabajando por horas. Pero bueno, eso es poco a poco, es un proceso como todo en esta vida. Y evidentemente el valor que sigas ganando un poco más dinero y que se vuelva ya totalmente rentable a lo que te dedicas basado en esta profesión va a depender de tu reputación, la experiencia y por supuesto la ubicación, que es bien importante. O sea que en otras palabras, la odontología no te hace rico de la noche a la mañana, simplemente es un proceso que gradualmente puedes llegar a lograrlo siempre y cuando estés haciendo las cosas bien. Puedo decirles que de entre los contenidos que estuve investigando y viendo que hablan de esta temática, muchos no hablan de esto, y es la parte de la carga emocional, ya que si no es menos cierto que nuestro trabajo principal se basa en estudiar y tratar los dientes, puedo decirles que también hay un factor importante y es la atención y el trato con personas, con humanos, que evidentemente es una montaña rusa de emociones cuando lo sientas en el sillón, porque tienen miedo, tienen dolor o tienen ansiedad. Entonces, dentro de las realidades del día a día, puedes encontrarte con pacientes nerviosos, miedosos, con mucho dolor. Evidentemente vas a estar sometido a procedimientos largos que conllevan a que hasta cierto punto el paciente esté largo tiempo en alguna posición que sea incómoda para él, por no hablar del caso del estrés que puede llegar a generar el profesional con el objetivo de no lograr cometer ningún error durante el proceso, tratar de hacerlo lo más ágil posible, y eso como que atormenta un poco al profesional, que esto yo siempre aconsejo a los colegas que estén viendo este video, porque sí, este video no va dedicado solo para el profesional ya graduado de la odontología o aquella persona que anhela estudiar y no sabe realmente qué hacer, sino para cualquier persona que se haya detenido a ver este contenido. Que para atender a un paciente, para atender la cavidad bucal, creo que es necesario hacerlo con la mayor tranquilidad y la mayor paz y paciencia del mundo para no cometer ningún tipo de error y hacer un tratamiento lo más satisfactorio posible. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionarles un elemento importantísimo en todo esto, que es la responsabilidad que tiene el profesional con la salud del paciente, que literalmente la cavidad bucal la tiene en sus manos.
Y como mismo puedo hablar de desgaste emocional o de la parte emocional, puedo hablar de la parte física, porque sí, los profesionales también, incluso puedo decirles que estuvimos también dentro de la materia pasando un curso relacionado con esto, que a largo plazo, si el dentista no mantiene una postura correcta, un sentado correcto, puede conllevar a tener dolores de espalda, a tener dolores de cervical, incluso también en las propias manos, que son nuestro medio principal de trabajo, porque sí, nosotros también somos humanos. Las personas que sepan un poquitico de odontología y no necesariamente sean personas que quieran estudiar la carrera y que hayan investigado o que sean ya profesionales graduados, es una profesión bien extensa de estudiar, sí. Son alrededor de 5 años de carrera donde puedes encontrarte con cualquier situación. Lo mismo con exámenes teóricos bien complejos, que sí, hay que estudiar bastante, que siempre lo digo, no a tan magnitud como la carrera de medicina, pero sí tienes que estudiar y ponerte las pilas. Yo, desde mi experiencia personal, lo que sí les puedo decir es que tienes que estudiar, tienes que estar atento, tienes que estar con todas tus responsabilidades académicas, pero no al punto de la medicina que básicamente no tienes tiempo de nada. En la odontología estudias, te preparas y tienes una pequeñísima brecha de hacer ocio, de hacer algún hobby y desconectar tu mente, porque todas las personas, ya sean profesionales o simplemente que tengan un trabajo, tienen que hacerlo para evitar cualquier tipo de estrés. Entonces, como les decía, también aquí en todo este periodo, que es bien extenso y bien largo, puedes encontrarte de todo. Lo mismo con estos exámenes teóricos complejos, que si no vas preparado vas a suspender. Como mismo las prácticas clínicas, esas primeras prácticas directas con el paciente, que uno se pone nervioso porque es la primera vez que vas a hacer una extracción dentaria, que vas a colocar una restauración. Entonces son como que pasos para tú irte formando. Como les dije, todo se trata de un proceso. Y básicamente, aparte de la presión académica, que esto se va a ver vigente en cualquier carrera universitaria, también está el hecho de los casos donde tienes que decidir rápido. Y algo en lo que sí se parece la estomatología, la odontología con la medicina de forma general, es que nunca vas a dejar de estudiar. Al menos en nuestro caso, las tecnologías están muy avanzadas y cada día que pasa son más los aportes y los nuevos avances, y es necesario siempre como que pasar un curso para someterte a ello, para aprender, para utilizarlo. Pero bueno, sí tengo que decir que a lo mejor hasta este punto del video yo te he dicho todas las cosas sin filtro y seguro ha pasado por tu mente. No, todo es negativo. ¿Qué va? Creo que esa carrera no la voy a estudiar. No todo es así. Como mismo tiene sus contras, también tiene sus pros, pero bueno, pienso que es mejor en estas temáticas ir tras lo que hasta cierto punto puede llegar a ser negativo, que no es tanto así, antes de pasar a la parte positiva. Primero, le cambias la vida completamente a las personas, porque como dije en un contenido pasado, los dientes son los espejos del alma y verdaderamente es algo súper importante dentro del rostro y dentro de la cara. Entonces créame que una persona con un problema bucal le cambias la vida por completo, un giro de 180 grados. También es una carrera, una profesión de altísima demanda en cualquier parte del mundo, básicamente, o sea que siempre vas a tener trabajo, siempre vas a tener un paciente que atender. Es un trabajo relativamente, hasta cierto punto, independiente y te da la posibilidad, y esto siempre lo recalco, no en Cuba, sino en otras partes del mundo, de que puedes tener tu propio negocio, tu propio consultorio y quizás seas tú el director de la clínica y tengas a tus propios odontólogos trabajando para ti. O sea que hay muchas aristas y muchas posibilidades para que a largo plazo se vuelva en un negocio rentable, como bien estamos mencionando desde que comenzamos el video. Después de todo lo que mencionamos, realmente, ¿para quién viene siendo esta profesión? Mi respuesta es sencilla. Para aquellas personas que tengan bastante paciencia, bastante calma y disciplina. Esta carrera también es para muchos valientes, para esas personas que no se rinden fácilmente y a pesar de que se caigan ante alguna adversidad, siempre van a estar levantándose y siempre están buscando una solución a cualquier problemática. Alguien que le guste la precisión y el detalle, porque sí. Si hablamos de procedimientos para que ustedes entren en materia, como los diseños de sonrisa, las restauraciones, las carillas dentales, todas esas cosas, uno tiene que tener el más mínimo detalle. Creo que esta carrera es dedicada a aquellas personas que son súper curiosas, que les gusta hacer las cosas bien y si no están bien hechas no las hacen, para tener un buen resultado con el tratamiento que esté realizando. Es dedicada también para aquella persona que pueda manejar cualquier tipo de presión y aquella persona que está destinada
a enfocarse en algo que puede darle buenos resultados a largo plazo. Entonces, para cerrar, la odontología pienso que no es simplemente escoger una carrera, una profesión y ya, sino escoger todo un estilo de vida. Qué lástima que yo como tal no pueda ejemplificarles o hablarles todas estas materias o todos estos contenidos dentro de un espacio dental para seguirles de cierta forma o de una manera más ilustrativa, ejemplificarles todo lo que les abordo y que no sea simplemente yo aquí sentado frente a ustedes hablándole a la cámara. Pero desgraciadamente para aquellas personas que ya llevan un tiempito en este canal, la realidad mía es completamente diferente, pero sé que en algún momento esto va a suceder y voy a tener toda una cobertura para mostrarles ilustrativamente lo que estoy abordando dentro del canal. Así que de esta manera ya damos por concluido el video. Espero que aquellas personas que se han hecho el interrogante y que hayan buscado en las redes digitales, en internet y en esta plataforma de YouTube, haya dado respuesta a su pregunta y quizás haya resuelto la duda si realmente para usted que está viendo este video le resulta interesante o realmente toma la decisión de estudiar esta carrera que es odontología. Yo sinceramente les digo, créanme que aquellas personas que se inclinen hacia esa profesión no se van a arrepentir. Sí, van a pasar mucha presión en la parte teórica, en la parte práctica, en la parte del estudio, pero créanme que vale la pena. Y como se pudieron dar cuenta, esto es un video general. Si veo que recibe bastante apoyo, haré una segunda parte enfocada en mi país, Cuba, que créanme que la realidad es un poco diferente, ¿eh? Así me estoy despidiendo. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Me apoyas dejando tu me gusta, compartiendo el video con un amigo, hypeándolo de ser posible y suscribiéndote ahí abajo en el botón que dice suscribirse para más contenido. Nos vemos en un próximo contenido y recuerden siempre cepillarse las 4 veces del día. Hasta la próxima.